ACA Films presenta Historias de Mar y Sierras. Dirección: Gaby Ceballos. Investigación y producción ejecutiva: Anabel Bouza. A partir de este momento, anécdotas, mitos y leyendas rescatadas del pasado que nos hizo lo que somos. Bienvenidos. Historias de Mar y Sierras. A veces nuestro programa intenta llenar algunos huecos en nuestra historia que por alguna razón no aparecen en los libros. Y esta es una, no menos importante. Alla nuova divisione paracadutisti Nembo. ¿Sabía usted que a raíz de un robo a un comercio, Uruguay estuvo a punto de entrar en guerra con Italia? ¿Sabía usted que cañones italianos estaban apuntando a Montevideo y lo bombardearían en cuestión de horas? La mayoría ni se enteró. Este fue un hecho que impactó a la sociedad montevideana de fines del siglo XIX y hasta nuestros días puede causar impacto. Italia le declara la guerra a Uruguay. En la mañana del 17 de febrero de 1882, Miguel Platero se dirige a su negocio. Miguel Platero es un empresario montevideano que tiene un cambio en la Plaza Independencia y lo encuentra cerrado. Entonces espera a su empleado en la puerta y cuando ve que pasa el rato y no llega, decide pedirle a Payaso, que es quien vende los diarios, si hace el favor y entra por atrás para ver si podía acceder al negocio. Bien, acepta y ve que la barra de la ventana estaba sin las clavijas, o sea que se podía entrar. Y ni bien entra, encuentra una mancha de sangre coagulada a 2 metros de la puerta y cuando se dirige al mostrador ve la caja registradora abierta y un billete de 1 peso argentino. Más allá estaba el cuerpo del empleado, Juan Bentancur, de 17 años, tirado en el suelo sobre un charco de sangre. Estaba apoyada su cabeza sobre el brazo derecho, las manos estaban crispadas y le habían amordazado con un pedazo de tela y le habían atado un lienzo al cuello a modo de corbata. Era como un panorama medio espeluznante, ¿no? Bueno, llaman a la policía y cuando viene la policía remueve el cuerpo y le saca el lienzo del cuello y al darlo vuelta se dan cuenta que había tenido un golpe con un arma muy pesada. A los días de este hecho, en la casa Brocua de Montevideo, que era otro negocio, apresan a Carvajal, que era un oficial del ejército, porque fue a pagar una factura con una de las monedas denunciadas como robadas por Miguel Platero el día del asesinato de Juan Bentancur. Bueno, lo apresan y en sus declaraciones
Él cuenta que además había tenido 2 cómplices, Rafael Volpi di Giovanni y Vicencio Patroni, de 40 y 48 años de edad respectivamente, que en ese momento estaban viviendo en Montevideo, pero en realidad eran oriundos de Padula de Salerno. Carvajal en sus declaraciones dio exhaustivos detalles sobre sus cómplices y de hechos que fueron corroborados por la policía. Describió sus trajes y también dio el detalle de que Patroni usaba alpargatas. Carvajal cuenta que siendo las 8:30 de la noche y ya estando él hacía rato en la vereda de enfrente mirando los movimientos, aprovechó el momento del cierre del negocio y entró. Entonces saca del bolsillo un billete y le dice: che, cambiame este peso. Cuando Juan Bentancur da la vuelta al mostrador, abre la caja y en ese momento entran los 2 napolitanos y le sacan toda la plata de la caja y después pasan los 3 para el otro lado, lo amordazan, le ponen la corbata al cuello y lo matan a puñaladas. El 19 de febrero de 1882, la policía publica una supuesta confesión de Volpi en la que reconocía su participación directa en el crimen. Y que a su vez se mostraba de acuerdo en colaborar con las autoridades para que lo trasladaran a su domicilio y así poder quitar el dinero de ahí donde lo había dejado y devolvérselo a Miguel Platero. Según relatos periodísticos de la época, una vez en el domicilio, Volpi trató de sacar partido de la situación, queriendo armar escándalo, incitando los ánimos de sus vecinos contra la autoridad, pidiendo socorro a los gritos de ¡Viva Italia! En ese mismo día fueron sometidos los 2 italianos a un severo interrogatorio por parte de las autoridades uruguayas, quienes les aplicaron tortura. El semanario dominical de la época, El Mosquito, publicaba esta caricatura sobre la sesión de tortura a Volpi y Patroni. Según ellos, no lo habían cometido y siguieron con su confesión de inocencia a pesar de estar atados de brazos, colgados del techo, prendiéndole fuego debajo de los pies, aplicándole cepo en los dedos, mordaza de madera, y tan es así y tan apretada estaba que Volpi terminó perdiendo algunas piezas dentales. Siguen el interrogatorio aún frustrado y le ponen una pena peor. Se les tiene 2 días casi sin comer, dándoles solamente sardinas y poniéndoles un balde cerca, pero no al alcance, para provocarles más sed. La desesperación de estos 2 hombres, en el sentido de la sed y la privación de tomar agua, llevó a un oficial del ejército que estaba de guardia a darles un jarro de agua a cada uno. Bueno, esto derivó en que fue arrestado y destituido del ejército. Pero ellos, de todos modos, nunca reconocieron que estaban incriminados y bueno, se seguían declarando inocentes. La consegna delle bandiere della divisione paracadutisti Folgore alla nuova divisione paracadutisti Nembo. El problema fue que esta situación llegó a Enrico Perrot, que es el vicecónsul de Italia en ese momento en Uruguay, y quien le pide al doctor del barco Caracciolo que lo acompañe a ver a los presos. Y cuando llega, no hay problema, las autoridades uruguayas se lo permiten, con la salvedad de que le presentan a 2 hombres que no eran ni Volpi ni Patroni, para no evidenciar las torturas que les habían hecho.
El 26 de marzo, el presidente Máximo Santos emitió un decreto por el cual se suspendió de sus respectivos cargos al jefe político de la capital, Francisco Barreto, y al oficial primero, Bernardo Dupuy, acusados de martirizar a los presos. También fueron apresados los comisarios Rufino Larraya y Juan Charlone. Pero esto no solucionó las cosas. Esto no iba a quedar así. Por otro lado, en estas instancias ya había como una revolución en la colonia de italianos de Montevideo. Se empezó a demostrar descontento con la situación y como consecuencia la policía uruguaya declara a Carvajal como único autor del crimen y liberan a los 2 italianos. Pero las consecuencias fueron aún peores para Uruguay, porque los dos italianos, fueron al consulado italiano a dar testimonio de las torturas por las que habían pasado. Y fue ahí cuando el gobierno italiano da instrucciones al jefe de la escuadrilla del Río de la Plata, el comandante Carlos Amézaga, que enarbole su insignia en el Cañones del Caracciolo, que se encontraba, como ya dije, en la bahía de Montevideo, a modo de estación naval permanente para cuidar los intereses de la colonia, que en realidad fue a pedido expreso de Perrot, a raíz de incidentes que se daban a diario y que, estaba en peligro la seguridad de los italianos. Se habían producido además una serie de crímenes y ataques diarios, además de un asalto a la sede diplomática brasilera en mayo de 1881, que fueron protagonizadas por las bandas santistas. Perrot toma la decisión y amenaza con bombardear Montevideo con su buque Caracciolo. Así decían las crónicas vascas. Protestó la numerosa colonia italiana, pero en balde, y entonces Carlos de Amézaga tomó sobre sí la heroica resolución de desembarcar con una pequeña escolta, retirar el escudo y la bandera del Consulado General de Italia, declarar la guerra al Uruguay y notificar al presidente de la República que si no se hacía justicia y se pagaba una fuerte indemnización, bombardearía a Montevideo a las 24 horas. Pero en ese momento, Mariano Cordero, que era el comandante del puerto de Concepción del Uruguay, con 68 años de edad, decide interponer su buque, que también estaba en el puerto de Montevideo, entre el buque italiano y la ciudad. Cordero hizo tocar zafarrancho de combate y así demostró que estaba dispuesto a luchar contra la agresión del buque italiano. En vista de esta actitud, Amézaga, a quien habían encomendado esa misión de bombardear Montevideo, apagó sus fuegos y permaneció en una actitud pasiva. Mientras tanto, en Buenos Aires, la intervención del ministro italiano Cova, a quien su gobierno había dado las instrucciones necesarias, dio en tierra con el conflicto sobre la base del siguiente arreglo: arresto de los culpables, pago de 50.000 francos a Volpi y Patroni, rectificación pública de las expresiones contenidas en las publicaciones oficiales, visita del presidente de la República al ministro de Italia. Al día siguiente tuvieron lugar las ceremonias de desagravio al cónsul Perrot. 5 piezas de artillería frente al cuartel del tercero de cazadores hicieron una salva de 21 cañonazos al mismo tiempo que izaba la bandera nacional y la italiana. Media hora antes, el presidente de la República, acompañado de su secretario Corralón de la Rúa, el ministro Manuel Herrera Llobes y el sargento mayor Ángel de León, se habían presentado al Hotel Oriental a cumplir con una de las bases del arreglo. Las pruebas contra Patroni y Volpi eran importantes. El juez tuvo una indolencia especial porque no hizo caso de los antecedentes, porque en realidad lo necesario era poner en libertad a los presos martirizados. No importaba qué cómplices de Carvajal quedaran impunes, en realidad.
Carvajal fue condenado a pena de muerte, pero notando el tribunal todas las irregularidades cometidas en el proceso, pasó una nota de reserva al juez y mandó instruir un nuevo sumario para ver las responsabilidades de Volpi y Patroni, pero en ese momento ya se hallaban en Europa disponiendo de las comodidades que les daban los 50.000 francos que les había pagado el Estado uruguayo a cada uno, que en ese momento corresponderían más o menos a 200 kilos de plata, equivalentes hoy a $225.000 más o menos. Y esta es la historia de cuando Italia le declara la guerra a Uruguay y fuimos salvados por este hombre de 68 años, comandante del puerto de Concepción del Uruguay, Mariano Cordero, que no es reconocido por los libros de historia uruguaya, pero que en definitiva fue un héroe. Cuenta la historia, y también Milton Shinka en su libro Boulevard Sarandí, que a 26 años de haberse fundado Montevideo, se produce el primer naufragio montevideano, y para variar, con tesoro a bordo. La tarde del 2 de julio de 1752 se desató una furiosa tormenta con vientos de 100 kilómetros por hora. Se decía que en Montevideo nunca había habido tormenta semejante. Mientras los pobladores, debido al fuerte viento, amarraban sus pertenencias, el bramido del oleaje hacía mirar hacia el mar. Había una embarcación de bandera portuguesa que hacía 3 meses estaba atracado en el puerto. Provenía de Buenos Aires y partiría hacia Cádiz con una carga de supuesto valor. Aquella fatídica tarde, y no se sabe por qué, el capitán decide hacerse a la mar. Lo que hacía el capitán entre relámpagos y truenos era ir a esperar un lanchón que le traería los animales que usarían como comida durante el resto de la travesía. La tripulación que estaba en tierra usaría ese mismo lanchón para llegar a la nave. El fuerte viento que se había levantado se los impidió, y aquel barco de 217 toneladas y 133 pasajeros quedaría a merced de la tormenta y sin tripulación. Continuaba lo que para ellos era la peor tormenta jamás vista en aguas montevideanas, cuando de pronto en la noche comenzó a caer una espesa niebla y ya desde la costa no se divisaba el barco. La ansiedad de los pobladores montevideanos tuvo que esperar toda la noche, y al día siguiente amaneció lloviendo. De todas formas, salieron a mirar el horizonte y se encontraron despavoridos con que el horizonte estaba limpio. Ya no había ningún barco. Que el viento, que las corrientes marinas, las especulaciones, y comenzó la búsqueda. Don Pedro de Lea era el encargado de la embarcación, estaba en tierra. Habla con el gobernador Viana y comienza la búsqueda desde Montevideo hasta las costas de Rocha. Cuando vuelven, vienen con la noticia de que nada se encontró. El 7 de julio aparece José Méndez, un vecino que vivía entre el arroyo Carrasco y el Pando, con unos menesteres pertenecientes a una embarcación que había encontrado en la playa. Mandan una expedición y comienzan a aparecer los restos del naufragio y 59 cuerpos en total. De los otros 74 nunca más se supo. Pero como ocurre hasta en las mejores familias, luego de la tragedia y la congoja afloran prontamente los intereses económicos y la suerte de herencia que este barco había dejado estaba allí, en el fondo del mar. Se sabía que este barco transportaba 899.500 pesos, 171.500 doblones,
alhajas y otros valores de plata y oro, más lo que llamaban valores sin registro, es decir, sencillamente contrabando. Quienes sacan la cuenta a valores de hoy estimarían el tesoro en unos 29 millones de dólares. Se iniciaron las tareas con buzos y el mismo gobernador Viana acompañó a 7 de ellos, quienes a 5 metros de profundidad comenzaron el rescate. Según cuentan crónicas de la época, aquellos buzos pusieron condiciones. Querían para trabajar aguardiente y vino. En unos meses se recuperó casi todo y el resto fue quedando para intrépidos que se aventuraban a la mar por alguna que otra moneda. Tantas expediciones de buzos salieron de aquella playa que le llamaron Buceo de la Luz, aludiendo a la embarcación, y con el paso del tiempo le quedó simplemente como nombre, Playa del Buceo. Iniciemos un viaje al pasado. Veamos cómo eran las cosas y cómo éramos nosotros mismos. Bienvenidos al bloque del recuerdo. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es un sitio que lleva años abandonado y otrora fue este paraíso, el Parque Capurro. Era otro Montevideo, de carritos, cachilas, tranvías y tiendas de lujo como esta, el London París. Y así como estaba el glamour, teníamos al otro lado una construcción emblema. Vendido en 1881 por Francisco Piria a los Risso, conocido originalmente como Conventillo Risso, y más tarde como Medio Mundo, la cuna del candombe y las llamadas. Y así Montevideo solía vestirse de gala para el carnaval, de un modo muy vivo y colorido, brillante para la época donde hasta los carros alegóricos eran tirados por caballos. Esto que vemos, aunque parezca increíble, era un tablado en la antigüedad. Los niños, en cambio, se disfrazaban de adultos y, por supuesto, había desfile.
Esta de la plaza sin la estatua. Esta de la calle Sarandí, sin el Palacio Salvo y tampoco la Ciudadela. El puente de la Barra de Santa Lucía, inaugurado en 1925. La vía empotrada en el puente era de un proyecto de una línea férrea hasta San José de Mayo que nunca se concretó. Y así se vistió la plaza para su centenario. Pasaba el húmedo invierno en la ciudad, pero al llegar el verano, los transportes iban principalmente a balnearios montevideanos, que por cierto eran muy diferentes. En las playas abundaban los carromatos para baños, que tenían ruedas y eran directamente entrados desde la arena al agua. Habían construcciones dentro del agua y hasta hoteles con restaurantes, luego demolidos y hoy desaparecidos en el olvido y el tiempo. Así tan diferente era el lago del Parque Rodó. Y este era el lago Villa Dolores. Y así nos despedimos, recordando lo que una vez fue nuestro querido Montevideo. Historias de mar y sierras.